vamos a ver dos mandamientos, ¿cómo podríamos decir aquí? Dos leyes que hay en la Biblia. La ley del Antiguo Testamento y la ley del Nuevo Testamento. Eso, así vamos a tener una visión general de toda la Biblia en cuanto a la ley. Porque hay normas en el Antiguo Testamento y hay normas que seguir en el Nuevo Testamento. Y si uno aprende esto, entonces ya es cuando va uno a ver algún pasaje de la Biblia, uno se acuerda de todo eso, cómo viene todo, ¿sí? Entonces es bueno eso. Entonces hay una ley en el Antiguo Testamento que mata, es decir, no da vida. Y hay una ley en el Nuevo Testamento que no mata, sino que da vida. En otras palabras, la ley del Antiguo Testamento es una ley que mata. Y el Nuevo Testamento hay una ley que nos da vida. Bueno, eso es lo que hay en la Biblia. Porque con esta parte de la Biblia vamos a ver, por ejemplo, ahorita en Romanos 5:12, y vamos a entender eso. Reteniendo esto, es cuestión de que le pongamos mucha atención, porque si no, no vamos a entender. Aquí se necesita mucha concentración, podemos decir. Romanos 5:12. Romanos 5:12, sí. Un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Después la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. Así es. ¿Si le sigue? No había ley todavía, pero el pecado ya estaba en el mundo. Mientras no había ley, nadie podía ser tenido por rebelde, pero no obstante, el pecado estaba en el mundo. Por eso, desde Adán hasta Moisés, la muerte tuvo poder, incluso sobre aquellos que no desobedecían abiertamente, como en el caso de Adán. Pero otro Adán superior a este había de venir. Así, bueno, ahora vamos a... Detengan ahí la cita bíblica. Ahora vamos a hacer oración, ¿sí? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle a Dios que nos envíe el Espíritu Santo. Vamos a pedir al Espíritu Santo que venga, que se manifieste. El Espíritu Santo está dentro de nosotros por el bautismo. Pero también Dios nos puede mandar más Espíritu Santo todavía. Y recordamos que cuando dos o más nos reunimos en el nombre de Jesús, Él está en medio de nosotros. Señor Jesús, aunque no te vemos ni te sentimos a veces, pero por tu promesa de que estarías con nosotros cuando nos reunimos en tu nombre, sabemos que estás presente en este momento aquí con nosotros de una manera especial, porque vamos a escuchar tu palabra. Señor Jesús, ayúdanos con tu Santo Espíritu a entender profundamente lo que tú nos dejaste, la enseñanza que tú nos diste, que tú trajiste del cielo. Jesús, abre nuestro entendimiento, que tu Santo Espíritu llegue sobre nosotros y nos enseñe. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo, manifiéstate, tú que estás dentro de nosotros por el bautismo. Ven, Espíritu Santo. Ayúdanos a entender la palabra de Dios. María, Madre de Dios, Madre nuestra, ruega por nosotros. Amén. Amén. Si alguien tiene otra oración. Gracias, Señor, por dejarnos un día más reunirnos aquí. Gracias por la salud que nos das para poder estar aquí. Gracias por los alimentos que nos das. Gracias. Gracias. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno,
¿Le surgen algunas dudas ahorita sobre lo que dije? No. No. Porque estamos diciendo que hay una ley que mata. Es decir, una letra que mata. Porque también así lo dice en otra parte del apóstol San Pablo, que la letra mata, pero el espíritu da vida. Entonces, cuando vamos a comprender esa partecita de la Biblia que nos habla Dios a través del apóstol San Pablo, vamos a ir deteniéndonos poquito a poco en lo que dice. Vamos otra vez a leer. ¿Cómo dice? Vamos a ver. Romanos 5:12. ¿Qué dice eso, Mico? A ver. Pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo. Hasta ahí. ¿Cuál fue ese hombre que dejó entrar el pecado al mundo? ¿Uno solo? Adán. Así. Muy bien. Adán. Adán. Sí, luego. Y por el pecado, la muerte. Ok, bueno, entonces ahí entró la muerte por el pecado. Bien. Entonces, ¿sí se acuerdan qué significa muerte o no? Es la separación de nosotros con Dios. Así es. Muerte significa separación, la separación de Dios, de nosotros. Eso significa. No quiere decir que va a morir el cuerpo ya, porque Adán y Eva pecaron y no se murieron luego. O sea, lo que quiere decir es alejamiento de Dios. Se alejan de Dios, que es vida, y entonces es muerte. Y claro está que van a permanecer muertos. Es decir, se va a acabar el cuerpo se termina el cuerpo y van a seguir muertos, no van a tener vida. Entonces así, todo el Antiguo Testamento, entonces son mandamientos de muerte. Aún los mandamientos que puso Dios en el Antiguo Testamento, aún así son mandamientos de muerte, ahorita, o bien una ley que da muerte. Y si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cómo está eso que da muerte? Ahorita nos lo explica el apóstol San Pablo poco. ¿Por qué da muerte eso? Vamos a ver qué dice, vamos a ver qué más dice. Hasta ahí vamos captando. Sí. ¿Sí, no? ¿Dónde es donde cambiaron los...? ¿Ella también está entendiendo? Dale, pues. ¿Sí? Bueno, vamos a poner mucha atención. A ver, otra vez. Dale, Domingo. Después, la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. Sí, o sea, después la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. Bueno, ok, pero una desobediencia primera. ¿Sí? Por eso dice que de un solo hombre, la desobediencia de un solo hombre, entró la muerte. ¿Sí? Y luego dice aquí que la muerte se propagó a todos los hombres. O sea, es decir, nacieron ahí en estado de muerte. Toda la descendencia de Adán y Eva, que somos nosotros, ¿verdad? Nació en estado de muerte. Muertos, es decir, alejados de Dios. Sí, vamos captando, ¿verdad? Eso es importante para todas las personas que dan catecismo, que aprendan esto, pero también para nosotros, para entender lo que dice la Biblia en muchas partes. Si no captamos esto así, después no vamos a saber por qué dice eso. Pero si ya vamos entendiendo esto, vamos a agarrarle el hilo. Ahora sí, ¿qué más? Ya que todos pecaban. No había ley todavía. No había ley todavía. Ok, cuando dice no había ley todavía, ¿a qué se refiere eso? ¿No se acuerdan? Cuando dice no había ley todavía. ¿No se acuerdan? ¿No, verdad? O sea que todavía Dios no daba los 10 mandamientos a Moisés. Eso es, o sea que no había ley. No había ley, o sea, después ya cuando fue creciendo, se fue multiplicando la gente, hasta entonces después vino Moisés y Dios le habló y le dio los 10 mandamientos. Por eso dice no había ley todavía. Bueno, ¿y luego qué más dice? Pero el pecado ya estaba en el mundo. O sea, aunque no había ley, ya habían cometido un pecado. ¿Cómo se entiende eso? O sea que mientras no hay una ley, no hay pecado. ¿Ok?
no hay pecado. O sea que si una persona, por ejemplo, aquí cuando baja uno, ¿no? Que va llegando a uno al bulevar, si no hay semáforo, ¿verdad? Y llevamos la preferencia, no hay un alto, no pasa nada. No pasa nada porque no hay delito, ¿sí? Pero si ponen un alto y dice alto, y o un semáforo, si se lo brinca uno, ya comete un delito, que viene siendo algo semejante a pecado, en el caso de lo espiritual con Dios. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Sí? Sí. No está tan fácil a veces entender esto, pero sí lo vamos captando. Sí. Entonces si no hay ley, no hay pecado. Por eso dice ahí que aún no había ley, pero ya estaba el pecado. ¿Cuál pecado? El que cometió Adán y Eva. Ya estaba, y los descendientes de ellos estaban separados de Dios ya. Así es. Entonces, por eso dice ahí, no había ley, pero ya estaba el pecado, aún así. ¿Y luego qué más dice? Mientras no había ley, no se podía inculpar al pecado, al Así pecador. Es lo que acabamos de explicar ahorita, ¿no? No puede, si no hay ley, pues no hay pecado. ¿Y luego qué más? Pero no obstante, el pecado ya estaba en el mundo. Ajá. ¿Y luego? Por eso desde Adán hasta Moisés, la muerte tuvo poder incluso sobre aquellos que no desobedecían. Ok. Por eso desde Adán hasta Moisés, la muerte tuvo poder, incluso sobre aquellos que no desobedecían, es decir, ya tenían ¿cómo puedo decir? ¿Marcados? Marcados. No había todavía ley. Por eso dice aquí, desde Adán hasta Moisés, la muerte tuvo poder sobre ellos, la muerte. Sobre aquellos que no... no, porque están alejados Todavía de no. Dios. Ajá. Así es. Bueno, ok. Aunque fueran Aunque no obedientes. había ley, la muerte dominaba. Aunque no había ley. ¿Sí? ¿Voy a entender? Sí. No había ley, pero de todas maneras, pues, aunque no había ley, estaba reinando la muerte. Bueno, ok, ¿luego qué más dice? Abiertamente, como en el caso, incluso sobre aquellos que no obedecían abiertamente, como en el caso de Adán, Ajá. siendo todo esto figura del que estaba Por venir. viviendo. Ajá, O del el que estaba por venir. Ajá. O sea, iba a venir Jesucristo. Bueno, ¿por qué dice así que siendo figura del que estaba por venir? No lo explica más adelante, pero antes les voy a decir, porque si no, no se entiende esto. O sea que Jesucristo, ¿de dónde vino? Del cielo, ¿verdad que sí? ¿Y Adán de dónde vino? De la tierra. Bueno, entonces Jesucristo es, podríamos decir, el nuevo Adán que nos da vida. Es ¿cómo se dice? Aquí dice figura o símbolo también de que iba a venir Jesús. Más adelante lo explica el apóstol San Pablo, que el primer hombre vino de la tierra y el segundo hombre, es decir, el segundo viene del cielo. Entonces el segundo es espiritual, mientras que el otro es carnal, es decir, de carne nada más. ¿Sí? ¿Luego qué más dice? Así fue la caída, pero el don de Dios no tiene comparación. Así es. Así fue la caída, pero el don de Dios no tiene comparación. Es decir, lo que vino Jesucristo a hacer aquí, que es un regalo de Dios para toda la humanidad, que es el perdón del pecado, de los pecados. Ahorita vamos a ver cómo se dio esto. Ahorita nos explica. ¿Qué más dice? Pues todos mueren por la falta de uno solo. Así es. O sea, todos mueren por la falta de uno solo. Sí. ¿Y luego qué más dice? La gracia de Dios se multiplica más todavía cuando este don gratuito pasa de un solo hombre, Ajá. Jesucristo, a toda una muchedumbre. Así es. Pasa.
O sea que se multiplica más todavía la gracia. ¿Por qué? Porque mire, anteriormente no había ley, ¿okay? Viene la ley después y entonces va a multiplicar los pecados, ¿ok? Sí, porque primeramente había un pecado, el de Adán y Eva, pero como no había ley, entonces no había muchos pecados, nada más había el de Adán y Eva. Pero cuando viene la ley que pone Dios, o sea, amarás al Señor sobre todas las cosas, no matarás, no robarás, no esto, no esto, otro, entonces la gente empezó a pecar. Antes no. O si alguien robaba antes de que viniera la ley, no había problema. Si alguien odiaba a otra persona, no había problema, porque no era pecado. Pero cuando viene la ley, que la pone Dios, la ley, empieza a haber pecado. Entonces se multiplicaron los pecados. Y se multiplicaron para toda la humanidad. Entonces Jesucristo, cuando viene, perdona mucha humanidad, o sea que no es lo mismo, es diferente. La gracia de Dios, aquí nos dice, o el don de Dios es grande, porque no es nada más un pecado, sino son muchísimos pecados que perdonan. ¿Se entiende? ¿O está medio confuso? No, sí, entiendo. Bueno, repito que esto sirve porque toda la Biblia nos va a estar hablando de eso, ¿eh? En muchas partes de la Biblia nos va a estar hablando de eso, de eso. Y si no lo capta uno así, no le va a entender. ¿Ok? Bueno, ¿y luego qué más dice? No hay comparación entre el pecado de uno y el don de Dios en la hora presente. Ajá. ¿Qué más? Pues el juicio de un solo pecado terminó en condena, Ajá. pero el perdón de muchos pecados termina en absolución. Ajá. Sígale. Y si bien reinó la muerte por culpa de uno y debido a uno solo, con mucha mayor razón, gracias a uno solo, Jesucristo, todos aquellos que aprovechan el derroche de la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida. Así es. Entonces, ya Jesucristo cuando viene y nos perdona y resucitando y muriendo por nosotros, por toda la humanidad creyente en Él, claro, se supone. Entonces, ya viene a darnos vida. Él ya pasamos de la muerte a la vida. O sea que ahorita nosotros no estamos ya muertos, es decir, alejados de Dios. Ya no. Ya Jesucristo murió por nosotros. Pero eso no quiere decir que no hay que hacer nada. Jesucristo dejó unas normas para que pueda suceder eso en nosotros. Que ya saben que primero es el bautismo. O sea que, bueno, ya vino Jesucristo a salvarnos, ya está bien, pero no haces nada, no. O sea, Jesucristo dejó un camino de salvación. Un camino que nos libra del pecado, que nos quita la culpa. ¿Cuál es ese camino? Pues Él lo marcó, todos los mandamientos nuevos. Pero vamos a pensar, ¿pero cuáles mandamientos nuevos si son los mismos? No son los mismos. Los mandamientos del Antiguo Testamento son unos y los mandamientos del Nuevo Testamento son otros. Algunos sí son algunos, pero no todos. Sí, Los cambia algunos. Jesús vino y los cambió. Así no es que los haya cambiado la iglesia de Jesucristo, ahí está en la Biblia, los cambió. Los cambió. Por eso, los que dejó Moisés, los primeros 10 mandamientos, donde ahí en la Biblia dice cuando los modificó Dios. Ok, vamos a ver ahorita. A ver, vean en el Google ahí porque yo no puedo ver porque no traje la... ¿Qué ocupa? Ponga ahí así. Oíste que se dijo, no matarás. Y iba a salir una parte. Y ahí se está modificando. Y Mateo 5:21 al 28. Mateo 5:28. Mateo 5:28, vamos a ver. 5 del 21. Mateo 5 del 21. 5:21. A ver qué dice ahí. Vamos a ver.
Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados: no matarás. El homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece un juicio. Así es. O sea que ya no es nada más matar, sino ya es una, como que perfecciona todavía más el mandamiento, dice. Pero yo les digo, y dice Jesús así, pero yo les digo, porque él tiene autoridad. Yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. O sea, no nada más el que mató, sino el que se enoja, el que permanece enojado con su hermano, es decir, no perdona, pues. Entonces también merece juicio. Y antes no era así. O sea que podía enojarse y no había problema. ¿Sí? Matarlo sí, pero si se enojaba no. Ahora no, ahora si se enoja también tiene juicio. Entonces estuvo perfeccionando los mandamientos. Luego sigue más adelante. Vamos a ver. El versículo número 27. Ahí está otro. ¿Qué dijo? Ustedes han oído que se dijo. ¿Por qué dice han oído que se dijo? Porque sabían lo que decía la ley. No cometerás adulterio. Ajá. Pero yo les digo, quien mira a una mujer con malos deseos, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Ahí está. Ahí ya se modificó otra cosa también. Entonces los fue corrigiendo, los mandamientos. Entonces estos son mandamientos que dan vida. Los mandamientos que daban muerte eran los del Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué daban muerte? ¿Por qué? ¿Por qué decimos que daban muerte? Porque multiplicó el pecado. Se multiplicó el pecado y entonces daban muerte. Y el pecado de Adán y Eva también daba muerte. A más pecados, pues todavía más condenación, podríamos decir. Se propagó más el pecado con la ley. Entonces, sí había manera en el Antiguo Testamento sí había manera de ser santo. Sí había un modo. Pero ese modo nadie lo pudo hacer. O sea que, a excepción de la Virgen María. ¿Ya? Pero bueno, todo pecado es una falta contra Dios. Pero no todo pecado lleva a la muerte. Son pecados de muerte. Hay pecados menores y pecados mayores, o pecados mortales y pecados veniales, como quiere decirse. Entonces, ahí el apóstol Juan, cuando dice que no todo pecado lleva a la muerte, hace mención de eso, que no todos son tan graves, y pues no todos conducen a la muerte. Es decir, si una persona, por ejemplo, va a una tienda y se roba un chicle, quiere decir que como robó, se va al infierno, se muere y se fue al infierno porque robó un chicle. Pues no, eso no es correcto pensar así. Ese es un pecado menor. Claro está que no debe uno hacerlo, aunque sea menor. No debe uno robar. Eso ya todos lo sabemos. Me preguntan que si todo pecado lleva a la muerte. El apóstol San Juan, en 1 Juan 5, 16, 17, nos dice que no todo pecado es de muerte, es decir, que no todo pecado lleva a la muerte. Entonces, cuando el apóstol Juan se refiere allí, que hay que pedir por aquellas personas que cometen pecados que no llevan a la muerte, hay que pedir por ellos. Por ejemplo, hay personas que han muerto y que nosotros no sabemos dónde están. Es que se cometió un pecado de muerte y se murió y se fue al infierno. No, eso es hacer un juicio y mandarlo al infierno. No, o sea, el que hace juicio es Dios y Él es el que sabe dónde está. Entonces, uno debe pedir por ellos, por los que se fueron de este mundo. Ahí se refiere para ellos, porque mientras estamos aquí en el mundo, si vemos muchas personas que se portan mal,
muchas personas que roban, muchas personas que cometen adulterio, que son pecados graves, debemos pedir por ellos. No vamos a decir, bueno, esa persona como está cometiendo pecados graves, no voy a pedir por ella. No, al contrario, debemos pedir por ellos para que esas personas cambien. Así es. Entonces cuando el apóstol Pablo, perdón, cuando el apóstol Juan habla en esa parte, se refiere que hay que pedir por las personas que ya se fueron de este mundo, aunque no lo dice ahí, pero eso es lógico. Porque mientras estamos aquí sí podemos pedir por las personas que cometen pecados que llevan a la muerte, los que están vivos aquí en la tierra. Así que todo pecado es una falta contra Dios, pero no todo pecado es un pecado que conduce a la muerte. Es decir, no todo pecado nos retira de Dios, nos aleja de Dios. Y así es. Bueno. Sí. Pero ahora Jesucristo viene y nos trae la salvación. Eso dice, nos trae la salvación. No quiere decir que ya vino, ya nos salvó. Pues sí, ciertamente, pero tiene un camino, tiene uno que hacer algo. No es que ya me salvé y qué bien, no, hay un camino a seguir. Así como anteriormente había un camino que eran los mandamientos, porque yo los puse así. Ahora ya es ahora ya es la nueva ley de Jesús que nos da vida. ¿Vamos bien? Está medio difícil, ¿cómo la ven? No, está bien. Sí, vamos captando. Bueno, ok, entonces si los mandamientos de la ley de Dios antiguos nos llevaban a la muerte, ¿para qué son? ¿No se acuerdan para qué son los 10 mandamientos o la ley del Antiguo Testamento que ya habíamos visto ese tema? ¿Para qué son? Entonces, si dan muerte, ¿para qué los tenían que practicar si daban muerte? Para prepararlos. Así es, eso. Qué bueno que te acordaste. Era para prepararnos para la venida de Jesús. Esa es la finalidad del Antiguo Testamento. El objetivo de los mandamientos, ese es el plan de Dios. El plan de Dios para el hombre era eso, dar una ley para que así preparara después la venida de Jesús. Y esa ley era buena, no era mala. ¿Por qué? Porque no matará, no robar, o sea, era ley buena, no era mala. ¿No? Pero nadie podía salvarse con esa ley. ¿Por qué? Porque decía así la ley, si faltas a uno solo de los mandamientos, ya no vale. Tienes que observarlos todos a la perfección. Aparte que no había el perdón todavía, el perdón de los pecados. No había, pero sí había eso. Aquello que obedezca bien, pues sí puede lograr la salvación. Eso lo había dicho Dios, pero Dios mismo sabía que no iban a poder. Entonces, por eso es un plan de Dios. Es el plan para salvar al hombre en un tiempo futuro. Que por eso es que tenemos que valorar nosotros en el tiempo en que estamos. Que no nacimos en el Antiguo Testamento, sino nacimos en el Nuevo Testamento. Donde ya Jesucristo viene y ya es otra cosa. La humanidad ya está de otro modo. ¿Sí? Y entonces debemos valorar nosotros eso. ¿Sí? Que nosotros a veces no lo valoramos suficientemente porque no estábamos nosotros esperando a que viniera el Mesías, sino ya nacimos cuando ya llegó. Pero las personas que estaban esperando que Jesucristo llegara, que eran los judíos y los discípulos y todos, que estaban esperando la salvación, bueno, para ellos sí es algo sorprendente que llegó. ¿Sí? Ya llegó la salvación, y luego que Jesús habla y dice y lo siguen y ven todo lo que hace, y no, pues entonces para ellos sí dicen, pues es lo que estábamos esperando, en la promesa de la salvación de toda la humanidad. Entonces, bueno, pero por nosotros no nos causa a veces eso porque ya nacimos aquí, así, en tiempo en que Jesús vino, así está la cosa. Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Vamos a continuar. ¿Qué más dice?
Por eso, si tu ojo derecho te está diciendo... No, vamos a donde estábamos, en el Romano. En Romanos 5, estábamos en Romanos 5. Se me pasó decirles que guardaran esa parte de Romano. ¿Romanos 5 qué? 5:12, empezamos en Romanos 5:12 ahorita, pero no me acuerdo en qué parte vamos. ¿5:12 o...? Íbamos más adelantito. En el 15 íbamos en ese 16. Pues si es verdad que una sola transgresión... Hasta el 16, si quieres. Versículo 16. No hay comparación entre el pecado de uno y el don de Dios Ajá. en la hora presente, pues el juicio de un solo pecado terminó en condena, pero el perdón de muchos pecados termina en absolución. Ajá. Y si bien reinó la muerte por culpa de uno y debido a uno solo, con mucha mayor razón, gracias a uno solo, Jesucristo, todos aquellos que aprovechan el derroche de la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida. Ahí está. O sea que dice aquí todos los que aprovechan el derroche de la gracia, es decir, lo que viene a traer Jesús del perdón, dice aquí, el don de la justicia reinará en la vida, el regalo de la justicia. Ahí está otra palabra que también hay que aclarar aquí. Cuando la Biblia habla de justicia, a veces es a la manera de entender de nosotros justicia, y a veces es de otra manera. Usa las dos partes así la Biblia, ¿no? Por ejemplo, a veces habla la Biblia de que se le hizo justicia a una viuda, que no le podían hacer justicia, ¿no? Es decir, el juez le favoreció y dio su fallo a favor de ella. Pero aquí la justicia que nos dice es que Jesucristo nos hace una justicia a nosotros, pero de otro modo. La justicia de Dios es así. Yo les quito todo el pecado porque me entrego. Jesús se entrega por nosotros para que nosotros estemos absueltos de la culpa. Esa es la justicia de Dios. Dios nos hace justos hacia nosotros, nos hace justicia de ese modo, ¿sí? Para que nosotros seamos agradables a Dios ahora, en este tiempo. Porque anteriormente el hombre no era agradable a Dios en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque estaba alejado de Dios. No era agradable el hombre a Dios. Estaba alejado, y es más, perdió el ser hijo de Dios, lo perdió. Ahora que viene Jesús, recuperamos nosotros eso. Pero repito, porque Jesucristo dejó el camino de salvación. No es que no quiera uno, no es que no tenga uno que hacer nada. Tiene uno que observar el camino que Jesucristo nos dejó para salvarnos, que es la iglesia, los mandamientos, comer su cuerpo y su sangre. Así es. Entonces, así es como logramos la justicia de Dios. ¿Sí? Dios nos hace justos, nos justifica, nos hace justicia. Bueno, la otra parte también que se usa como en la Biblia como justicia, también es de justo, es decir, santo, agradable a Dios. En lugar de decir agradable a Dios o santo, se dice justo. Por eso dice que San José era un hombre justo a los ojos de Dios, es decir, era un hombre recto, pues. Tenía tenía santidad. Aunque vivía en el Antiguo Testamento, pero eran personas que se esforzaban en seguir las leyes de Dios al máximo. Entonces eran personas que se esforzaban. Entonces eran hombres junto con la Virgen María, ¿verdad? Pero la Virgen María fue escogida por Dios. Por lo tanto, la Virgen María, desde que nace, es santa. Desde que nace. Es ella, por eso decimos, cuando nos confesamos, sin pecado original concebida, porque ella no tiene el pecado heredado podríamos decir, por Adán y Eva. No trae ese pecado, esa falta, esa contaminación. Por el poder de Dios, ella fue reservada así. Eso es lo que nosotros, esa es la, ¿cómo se llama?
la fe de la Iglesia católica. Así es. Por eso que decimos cuando vamos a confesar, dice el Padre, Ave María Purísima, decimos sin pecado original concebida. ¿Se acuerdan que cuando se van a confesar dice eso? ¿No? Bueno, porque el Padre siempre cuando van a confesarse dice así, Ave María Purísima, respondiendo sin pecado original concebido. O sea que la Virgen María nació sin el pecado. ¿Sí? Así la quiso reservar a Dios. ¿Por qué? Porque cómo iba a nacer Jesús de una persona que trae pecado ya arrastrando. O sea, muerto, pues en otras palabras. Estaba muerto, ¿no? Pues no, él hizo ahí así, la hizo así, hizo que fuera así. Sin embargo, a la hora de decirle, ella tenía que decidir. Ella tenía que decidir si sería la mamá de Jesús o no. Aún así, porque respeta la libertad. Por eso se dice que la Virgen María es la nueva Eva, que sí obedeció a Dios. Y Jesucristo es el nuevo Adán, que sí obedece a Dios. Así es. ¿Sí? ¿Se capta eso? Sí. Bueno, entonces, le repito lo de justicia, ¿no? Que hay varios modos que habla la Biblia de justicia. Justicia, que normalmente sabemos nosotros la palabra justicia, y la justicia que Dios nos hace a nosotros de enviar a Jesucristo nuestro Señor, y aunque estemos pecadores y todo, Él nos ofrece la salvación y muere por nosotros en la cruz. Entonces esa es la justicia que Dios hace con el hombre. La justicia para nosotros, a nuestra manera de ser, es que no merecemos nada. ¿Por qué? Porque pecamos. Así que se quede, porque esa es la justicia de uno. Pecaron, bueno, pues ya van a pagar lo que hicieron. ¿Cómo se paga? Por la muerte. Punto. Separación para siempre de Dios. No hay vuelta para atrás. Esa sería la justicia nuestra, ¿verdad? Porque así es, pero para Dios esa no es la justicia que le hace al hombre. Es diferente. Entonces hay varias se usa esa palabra en la Biblia de diferente modo. Que si no le sabe no captar, se revuelve y no le va a entender tampoco. Como las leyes de los hombres son distintas, ¿no? A las de Dios. ¿Cómo? Las leyes de los hombres que hacen los hombres aquí en la tierra. Sí. Es distinta, muy diferente la forma de pensar. Pues algo tiene. Pues, Algo tiene, ¿no? Por es ejemplo, el diferente. que mata a una persona, pues a la cárcel, ¿no? Algo tiene que ver también, pero acá es lo espiritual. Acá es en lo espiritual. Así es. Porque acá cuando una persona mata a otra persona, Dios no lo mete a la cárcel. O sea, no manda ángeles, órale a la cárcel porque mató a una persona, ¿no? lo manda al infierno. Bueno, eso es cuando hasta que pasa el tiempo, si es que no se arrepiente. Porque aquí en lo espiritual hay arrepentimiento y hay perdón. O sea que en pocas palabras es elección de nosotros, Así es, el cielo o el infierno. así es. Aunque ya vino Jesucristo y nos salvó, pero todavía tenemos la libertad de seguir su camino o no seguirlo. Vi un video pues salen muchos en YouTube, ¿no? De que por eso es que Satanás, el ángel que era un ángel, ¿no? Ajá. Tuvo una discusión con Dios porque le había platicado el plan y le había comentado que iba a ir a la tierra y que tenía que respetar a su madre. Ajá. Porque iba a ser, pero pues el que el diablo no quiso, dijo, ¿cómo vamos a respetar? Es un humano. Se sentía como superior a los humanos. Sí. Entonces dijo que no quería, que a él sí, porque pues iban a hacer y que se iba a volver carne. Dijo, voy a bajar y voy a nacer. Y no le gustó. Entonces ahí fue donde dijo que no quería aceptar eso. Entonces el ángel Miguel, ¿cómo te atreves? Le dijo. Y fue cuando empezó, ya había volteado a la tercera parte, ¿no? Sí. Y ya lo sacaron porque él ya tenía, pues se creía más que Sí. Dios. Que es importante, Pero qué bueno, pues no sé. qué bueno que vio eso. Eso es bueno. Sí, es.
Eso es lo que se piensa, ¿no? Porque es como no está en la Biblia No, eso. pues, ¿qué le- Pero sé lo que se piensa, así que eso es lo que sucedió, ¿verdad? Pero aunque no esté en la Biblia, pero se piensa que eso, porque ciertamente que un ángel es superior a los hombres, así es. Entonces, ahí le entró la soberbia a él, o sea, o más bien se hizo soberbio, en otras palabras, ¿verdad? No fue humilde. Él, yo digo que creó eso. Porque la humildad pues es de Dios. Sí, digo que no quería servir Ajá, que no para, quería ese, servir, para ese así plan, es. ¿no? Que él iba a... Pero está difícil de entender eso porque pues en el cielo supuestamente no hay maldad. Bueno, es que Él es el creador de la maldad, el diablo. O sea que el mal, Él lo creó. El mal es el diablo, en otras palabras. Entonces, por eso Dios le dijo a Adán y Eva, le dijo, no comas de este árbol porque el día que comas morirás. Vas a conocer el bien y el mal. Porque dentro del plan de Dios, pues, imaginen ustedes esto, ¿no? Que imaginen esto. Dios hace un plan para crear al hombre, ¿verdad? Pero Él ya sabe todo lo que va a pasar. Porque Él tiene la presciencia, se dice, presciencia. Ya sabe todo lo que va a suceder. Y aún sin embargo, que sabe que Adán y Eva va a cometer el pecado, así lo hace, de todas maneras. Que todos lo crean. Pero Él tiene un plan. Porque el plan de Dios es que nosotros seamos sus hijos, cueste lo que cueste. Eso es bonito, ¿no? Cueste lo que cueste, Él quiere que seamos sus hijos. No importa que les desobedezcamos, o sea, Él lo dijo así, ¿no? Así va a ser y así es. Por eso que tiene un plan, y el plan es ese. El plan de Dios es, ok, voy a crear al hombre, voy a crear los ángeles, pero uno de ellos se va a revelar también. Bueno, ok. Entonces dice, bueno, bien, pero sigue el plan de Él. De todos modos voy a crear a Eva. Bueno, ese diablo lo va a engañar, no le hace que lo engañe, pero tengo otra cosa más, yo más adelante. Porque como yo estoy haciéndolos libres a los hombres, y también a los ángeles del diablo, también los hizo libres. Entonces a nosotros también, entonces dice, bueno, yo los voy a crear, pero me van a desobedecer. No, pero yo tengo otro plan, si me desobedecen, este es el otro plan. Y ahí va, o sea, eso es todo un plan trazado por Dios, para que nosotros seamos sus hijos. No nos escapamos de ser sus hijos así. Solo que de plano no queramos, ya esa es decisión nuestra. A mí me parece muy bonito, eso no sé si ustedes, No, sí, sí. que Dios tenga un plan de hacernos sus hijos, cueste lo que cueste. Lo que pasa es que el que está influyendo mucho es el diablo, que no quiere que Así es. se acerquen a Dios, porque como lo corrieron, como Así es. O lo sea que el desplazaron, diablo siempre va a hacer lo posible para que nosotros nos alejemos de Dios. que dejaron todos esos puestos que, Sí. que los tiene que, alguien tiene que ocuparlos, ¿no? Sí. En el cielo. Entonces van a ser los mismos hombres que van a subir a tomar esos puestos, y él está enojado con eso. Bueno, no precisamente, es lo que- no precisamente, es lo que dicen, no lo que precisamente escuché. esos puestos, pero que Dios nos quiere que seamos sus hijos y que reinemos con Él para siempre y que gocemos de su presencia. Eso es lo que quiere Dios para nosotros, para toda la creación. Y cueste lo que cueste, Él lo hace así, solamente pero respetando la libertad del hombre. Si no quiere, bueno, no. Así es. Y entonces el diablo hace su lucha. Entonces hay un combate entre el hombre, ante el espíritu y espíritus malos y espíritus buenos. Hay un combate, el combate espiritual. Así es. Entonces, los demonios andan por el mundo para hacernos perder. Y los ángeles andan tras de nosotros para que nos vayamos derecho. Pero respetando la libertad. Y el diablo también respeta la libertad.
No se mete con nosotros. Es decisión nuestra. Él no nos sugiere cosas. Y ya si caemos, pues ya caímos. Por eso hay que tener listo, estar listos con eso. Así que está bien como ese comentario que dio, está bonito. Y así entendemos un poquito más profundamente, ¿verdad que sí? Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Qué más dice? Hasta ahí vamos, a ver si ya se aclaró eso. Sí. Entonces hay un plan de Dios para nosotros, sus hijos. Cueste lo que cueste, quiere hacer nuestros hijos. Así es. Ese es el deseo de Dios. Entonces va a hacer un plan largo de salvación. ¿Sí? Y ese plan es tan largo así que, me acuerdo, pasaron años, miles y miles de años, o sea, para poder llegar al momento de que viene Jesucristo al mundo. ¿Y qué nos decía el apóstol Pablo? Nos dice que, como dijo Moisés, que ya se aprendió eso, que la ley era una preparación para la venida de Cristo. Ese era el plan, la ley que Dios puso. O sea, el hombre ya pecó y se hizo un desastre. Ahora, para que poco a poco vaya cambiando ese hombre que yo creé, porque ya ahora va a batallarle, pero no le hace. Este es mi plan. Y entonces empieza a mandar los profetas. Empieza a hablar por medio de los profetas, porque ya no había comunicación así, cara a cara como Adán y Eva. Ya se perdió la comunicación, se retiraron de Dios. Ahora a través de los profetas va a hablar Dios. ¿Sí? Y a través de la fe, porque se perdió también ya eso. O sea, se perdió la presencia de Dios que la veían, ahora se va a necesitar la fe, sin ver. Y eso es muy difícil. Creer sin ver no es fácil. Entonces, cuando estaban Adán y Eva en el cielo no había problema, no necesitaban fe. ¿Para qué quieren? Si están viendo a Dios, no necesitan tener fe. Pero ya retirados de Dios, entonces se necesita la fe. Creer en Dios aunque no lo vemos. Se necesita. ¿Por qué? Pues porque se alejó el hombre de Dios. ¿Sí? Entonces no lo ve, ahora tiene que creer en Él aunque no lo vea. Como un hijo, por ejemplo, que ve a su padre, pero pues sí lo está viendo porque ahí está, pero si no lo ve y su padre está lejos y le está ayudando, también es difícil dónde está o por qué no, ¿verdad? No lo veo. Ajá. Pero el padre está ahí, ¿no? ¿Verdad? Sí, Sí. bueno, mucha gente así está. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a continuar con la lectura. Pero hoy vamos a aclarar eso de que la ley era preparación para la venida de Jesús. Vamos a ver dónde dice eso. ¿Dónde dice? La ley Del Antiguo Testamento. de Moisés. Sí, la ley de Moisés, sí. O sea, y todo el Antiguo Testamento era preparación para la venida de Jesús. Por eso los profetas empiezan a anunciar que va a venir el Salvador y lo empiezan a describir cómo va a ser, qué va a ser, todo eso. Vamos a ver, está en Gálatas 3, 24, 25. Eso que dijo Moisés. 3, 24, 25. Sí. Gálatas 3, 24, 25. La ley nos conducía al Maestro, a Cristo, para que creyéramos y así fuéramos justos. Ande, ahí está. Para que creyéramos y así fuéramos justos, la ley nos conducía a Cristo. ¿Y qué más dice? Pero al llegar la fe, ya no necesitamos que nos lleven al Maestro. Ajá. Cuando dice al llegar la fe, ahí se entiende porque más atrás habla sobre la fe. La fe es que hay que creerle a Jesús. Hay que creerle a Jesús lo que Él viene a decirnos de parte de Dios. Entonces, esa es la fe, es creerle a Jesús. En otras palabras, estamos viviendo el tiempo de la fe en Jesús. Anteriormente se veía en el tiempo de la fe, pero de la ley. ¿Sí? Así es. Entonces, pero ahora no, ahora estamos en el tiempo de la ley, en el tiempo de la fe. Que hay que creerle a Jesús lo que Él dice. Él viene a salvarnos, bueno, entonces hay que creerle. Sí. Que nos viene a salvar. Porque si no le cree uno a Jesús, entonces no puede uno salvarse.
Pues quiere uno creerle a Jesús que Él viene a salvarnos y hacer lo que Él dice y bueno, ya nos salva. Bien. ¿Qué más dice? Pero al llegar la fe ya no necesitamos que nos lleven al Maestro. Ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios gracias a la fe. Así es. Todos se han revestido de Cristo, pues Bueno. todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Así es, entonces por el bautismo. Bueno, entonces ahí dice que para qué era la ley. Ok, ahora se acuerdan ustedes de que ahora, como les decía, ¿no? Que tenemos que aprender esta parte de la Biblia porque hay muchas partes de la Biblia que nos hablan de esto. Yo voy a decirle así, hubo un pleito, o más bien había siempre pleito entre los judíos que no querían aceptar a Jesús y los judíos que sí aceptaron a Jesús. Había un pleito ahí. El apóstol San Pablo discutía mucho con ellos, porque ellos querían aferrarse a la ley antigua, a la ley que daba muerte. Ellos decían que hay que seguir a Jesús, pero que hay que obedecer la ley antigua también, ¿sí? Entonces había un pleito ahí entre ellos siempre. Por ejemplo, vamos a ver ahorita uno de los pleitos que había en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. En todo el 15, empezando desde el 1 en adelante, verán que hay un pleito ahí del apóstol San Pablo, y siempre había eso, siempre andamos con los judíos que no creían en Jesús, que no quisieron creer en Jesús, siempre había este pleito. No tenemos que obedecer la ley. Y del apóstol Pablo decía, no, esa ley da muerte, no da vida. Jesús 15 no del 1 en adelante. del 1 en adelante, sí. Llegaron algunos de Judea que aleccionaban a los hermanos con estas palabras: ustedes no pueden salvarse, a no ser que se circunciden como lo manda Moisés. Esto ocasionó bastante perturbación, así como discusiones muy violentas de Pablo y Bernabé con ellos. Al fin se decidió que Pablo y Bernabé, juntos con algunos de ellos, subieran a Jerusalén para tratar de esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. La iglesia los encaminó y atravesaron Fenicia y Samaria. Al pasar contaban con todo lujo de detalles la conversión de los paganos, lo que produjo gran alegría en todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los presbíteros, y les expusieron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero se levantaron algunos del grupo de los fariseos que habían abrazado la fe y dijeron: es necesario circuncidar a los no judíos y pedirles que observen la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los presbíteros se reunieron para tratar este asunto. Después de una acalorada discusión, Pedro se puso en pie y dijo: hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días, cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del Evangelio y abrazaran la fe. Y Dios, que conoce los corazones, se declaró a favor de ellos, al comunicarles el Espíritu Santo igual que a nosotros. No ha hecho ninguna distinción entre nosotros y ellos, sino que purificó sus corazones por medio de la fe. ¿Quieren seguir leyendo ustedes? Sí. El 10. ¿Quieren ustedes mandar a Dios ahora?
¿Por qué quieren poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que nuestros padres no fueron capaces de soportar, ni tampoco nosotros? Según nuestra fe, la gracia del Señor Jesús es la que nos salva, del mismo modo que a ellos. Toda la asamblea guardó silencio y escucharon a Bernabé, a Pablo, que contaron las señales milagrosas y prodigios que Dios había realizado entre los paganos, a través de ellos. Cuando terminaron que había de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: Hermanos, escúchenme. Simeón me acaba de recordar cómo Dios desde el primer momento intervino para formarse con gentes paganas un pueblo para él. Los profetas hablan el mismo lenguaje, pues está escrito: Después de esto volveré y construiré de nuevo la choza caída de David. Reconstruiré sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Todas esas naciones sobre las cuales ha sido invocado mi nombre, así lo dice el Señor, que hoy realiza lo que tenía preparado desde siempre. Por esto pienso que no debemos complicar la vida de los paganos, que se convierten a Dios. Sí. Digámosle en nuestra carta, que se abstengan de lo que es impuro, por haber sido ofrecidos a los ídolos, de las relaciones sexuales prohibidas, de la carne de animales sin sangrar y de comer sangre, porque desde tiempos antiguos leen a Moisés. Hasta ahí. Con eso ahí. Entonces fíjense que había un pleito ahí, porque dice aquí, en el versículo 2 dice: esto ocasionó bastante perturbación, así como discusiones. En el versículo 2, porque estaban diciendo así. ¿Bernabé y quién más? Pablo y Bernabé. ¿Bernabé quién era? ¿Su discípulo de Pablo o qué? O sea, eran dos apóstoles. El apóstol San Pablo y el apóstol Bernabé. Dice, llegaron a algunos de Judea, o sea, los judíos, pues, que aleccionaban a los hermanos con estas palabras: ustedes no pueden salvarse a no ser que se circunciden, es decir, que obedezcan la ley de Moisés. Porque en la ley de Moisés estaba que todo varón tenía que ser circuncidado a los 8 días de nacido. Esa era la ley. Entonces decían, no se van a salvar, porque así estaba en el Antiguo Testamento la ley, que para poder pertenecer al pueblo de Dios tenía que circuncidar los varones. Bueno, entonces, por eso dice aquí, como lo manda Moisés, o sea, como lo manda la ley de Moisés. Aparte de los 10 mandamientos, había también ese mandamiento. Esto ocasionó bastante perturbación, así como discusiones, porque esos judíos iban ahí a donde estaba la comunidad, ¿verdad? Y esos judíos iban y decían, no, ustedes no se van a salvar, porque no obedecen la ley, ¿sí? Tiene que circuncidarse como dice la ley, si no, no se van a salvar. Y ellos ya creían en Jesús y todo, pero estos judíos que eran también, que seguían también a Jesús, pero aparte de eso, querían que se obedeciera la ley de Moisés. Entonces, como ese grupito fue ahí, pues hizo un lío tremendo ahí con la comunidad. Entonces, pues ya vimos esto, ¿no? Querían obedecer la ley a fuerzas, y ese era el problema con los judíos, que siempre andaban con eso. Y el apóstol San Pablo siempre les decía que no, y por eso es que escribió estas cartas aquí. Las cartas del apóstol San Pablo, donde nos habla de eso, que siempre andaba con los judíos hablando, y que siempre los judíos andaban perturbando, siempre. Como dice en Gálatas 1, también en Gálatas 1 que dice eso mismo. No aceptaban las nuevas... No querían aceptar los cambios del Nuevo Testamento, de la nueva ley o de la nueva alianza, como podemos decir. Ya la alianza antigua se acabó. Jesucristo vino y con su muerte hizo una buena nueva alianza. ¿Se acuerdan que vimos el tema de las alianzas? ¿Recuerdan? Sí. Y hay muchos judíos que no creen, ¿verdad? Bueno, los judíos que tienen la religión antigua, pues todavía están. Todavía siguen en lo mismo. Todavía siguen en lo mismo, sí, así es.
Vamos a ver Gálatas entonces, a ver qué dice. ¿Galatas qué? 4. 4, capítulo 4, ¿qué? Desde el 4 en adelante. Entonces esos judíos todavía siguen la ley de Moisés. ¿Todavía? ¿Sí? Todavía se circuncidan Pero cuando llegó la al plenitud. octavo día. Así es. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació de mujer y fue sometido a la ley, Ajá. con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley, para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. Ujú. Ustedes ahora son hijos, por lo cual Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo que clama al Padre, Abba, o sea, papá. Ajá. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y siendo hijo, Dios te da la herencia. En otros tiempos no conocían a Dios y sirvieron a los que no son dioses. Ujú. Pero si ahora conocen a Dios, o más bien, Dios los ha conocido a ustedes, ¿cómo pueden volver a normas y principios miserables y sin Ok, fuerza? se fijan, dice principios miserables, así le llama la ley antigua, principios miserables. ¿Qué más dice? ¿Cómo pueden volver a normas y principios miserables y sin fuerza? Sí, porque no salvan eso, Ujú. no tienen fuerza para salvar. Pues les hace así. Y luego, ¿qué más Estoy dice? leyendo y le hace así, pues yo volteo. ¿Quieren ser de nuevo sus esclavos? Ahí está, es que, bueno, fíjense lo que dice esclavos. ¿Por qué? La ley del Antiguo Testamento era para esclavos, ¿ok? Esa era una ley para esclavos. ¿Esclavos de qué? Esclavos del pecado. Porque no podían salir, estaban en estado de esclavitud, no podían salir del pecado. Por eso dice, ¿quieren volver a la esclavitud? Además de la carga pesada que tenían, porque era una carga pesada llevar tantos, eran 600 mandamientos, no nada más eran 10. Y eso no los menciona. Sí, esto Sí, en en el el Antiguo antiguo Testamento. no, pero estaban muy extremistas, ¿no? Son extremistas, porque no podía caminar más que tantos días el sábado. Después de tantos pasos ya no. Pero ahorita, Pues ahí ahorita todavía Eso hay, todavía hay que viven así, ¿no? Sí, según lo que van para allá yo lo sé decir. Musulmanes también. Que es sábado y no hay, no que los judíos son eso, ¿no? Y la gente que anda ahí, si hace alguna cosa que no está bien, le llama la atención. Así es. ¿y si vas en carro qué? No sé. Es que yo nomás he oído lo que es. Hay cuestión de ver. Vas en carro mejor y no caminas, no vas en carro. Que no se cuentan los. No puedes cuestión ir a de dar toda la ciudad, ver ¿no? videos sobre el judaísmo, cómo es, y ahí se da uno cuenta cómo se está viviendo, pero yo nomás he oído poquito de eso, ¿no? Pero Y bueno, ahora te bajas a la tienda, pues ahí cuentas a ver cuántos diste, y luego cuando te bajas a tu casa te los vas contando. Y si no alcanzas a llegar, te faltó uno. Ahí te quedas afuera de tu casa. Pues sí. ok. Hasta que Para. Hasta que amanezca. Pues Entonces- sí, ahí te quedas afuera. Hasta el otro día puedes caminar, pues ahí te vas a quedar afuera de tu casa. Pues yo creo que sí. Quién sabe cómo le harán, pero bueno. Vamos a ver esta. Entonces, toda esa parte de Gálatas, vamos a ver ahora. Dice aquí en el versículo, en el capítulo 5 de Gálatas, ahí mismo adelantito, sigue hablando de lo mismo. Dice, Cristo nos liberó para ser libres. Manténganse pues firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. O sea Yo- que en sí está diciendo que esas leyes son como de esclavos. Son esclavos así, de la ley, así es. Entonces, es esclavos de la ley. O sea, el Antiguo Testamento era para esclavos. Pero sí servía, porque era el plan de Dios. O sea, ¿por qué? Pues porque había mandamientos. Había mandamientos que pues era necesario para el hombre, para que fuera progresando, para que mientras llegaba Jesús, ¿ok? Así lo pienso yo. Y sí, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando salieron de Egipto, Ajá. eran puros esclavos. Entonces la ley debería ser, era para esclavos, porque ellos eran esclavos en Egipto, ¿no? Sí, pero Tenía aquí que se cambiar. refiere a la esclavitud de la ley, es decir, la esclavitud del pecado. Sí. O sea, el hombre está de esclavo del pecado porque no lo deja vivir, no tiene vida, se va a morir y va a seguir muerto.
está esclavizado, está en una cárcel, en otras palabras. No, pero estábamos hablando de la ley. O sea, lo que dice ahí Sí, la ley era para esclavos. Es como una esclavitud, pues. Así es como una esclavitud. Y también lo dice así como de manera de cárcel, donde estaban retenido el pueblo que no podía salir del pecado. Que coincide, digo, que también eran esclavos, por eso lo digo yo, la Sí, bueno, comparación, ¿no? pero esa esclavitud de que habla usted fue una temporada en que estaban esclavizados, pero a la manera del mundo, eran esclavos, ¿no? Aquí lo está diciendo a la manera espiritual, ¿ok? ¿Sí? Sí. Una cosa es la esclavitud a la manera de ver nosotros, que es lo que estaban en Egipto, porque los tenían haciendo pirámides y todo eso, ¿no? Y otra es la esclavitud espiritual. ¿Sí? Y la esclavitud, aquí habla de la esclavitud espiritual, no de la esclavitud como nosotros pensamos. ¿Sí? Ok. Entonces el pecado nos tenía encerrados a la humanidad. Y así lo explica el apóstol San Pablo. Fíjense lo que dice entonces en Gálatas 5, uno delante. Gálatas 5. Uno delante. ¿Qué dice? ¿Eh? Yo, Pablo, se lo digo, si ustedes se circuncidan, se hacen circuncidar, Cristo ya no les servirá de nada. Así es. O sea, si van a obedecer la ley antigua, entonces ¿para qué vino Cristo? No tiene caso que hubiera venido Cristo al mundo. Si van a obedecer la ley, pues ¿para qué viene? Sigan de esclavos ahí. Y los que estaban ahí, que andaban, o sea, había una... O sea que, vuelvo a un repetir. desorden ahí, unos Sí, conocían a los o demás, sea que ¿no? llegó a la ciudad de Galacia, por eso dice Gálata, porque estaba la ciudad de Galacia, estaba la comunidad grande ahí. Y entre la comunidad de Galacia había un grupo de judíos que sí creían en Jesús, pero decían que había que obedecer la ley y así los tenían, a toda la gente la tenían así embaucada con eso, ¿no? ¿Obedecían las dos entonces ahí o qué? No, trataban de que eso se hiciera, no lo estaban haciendo, pero eso trataban de hacer. Por eso cuando el apóstol San Pablo sabe que estaba pasando eso, por eso les escribe esta carta. Y le dice, ¿qué le pasa? ¿Qué les está pasando? Por eso dice, yo Pablo se los digo, si ustedes se hacen circuncidar, Cristo ya no les servirá de nada. Y luego dice, de nuevo les declaro a todo aquel que se haga circuncidar, ahora está obligado a practicar toda la ley. Así es, está obligado. ¿Y quién va a aguantar esa ley? Porque era una ley, aparte de los 10 mandamientos, les digo que había como 600 más. Pues todos dices que todas las siguen todavía. Sí, todavía, sí. Que lávate las manos, que lávate los pies, cuando acá hasta los codos, no sé cuántos, y bueno, muchas cosas. Que eran exageraciones ya. Así es. Y si no lo haces, así te va. O sea, te vas o sea, el malo, tal, o sea, todo eso. Entonces viene Jesucristo y nos libera de eso. Nos libera de eso, sí. Así es. Por eso no les gustó a los judíos. Así. Pero Jesucristo es Dios, Él les puede hacer eso. Pero como no creían que era Dios, bueno, pues entonces no creen. Así que muchos judíos pues no creyeron, que son los que todavía están. Otros sí. Bueno. Ustedes que se ganan méritos con las observancias de la ley, se han desligado de Cristo y se han apartado de la gracia. A nosotros, en cambio, el Espíritu nos da la convicción de que por la fe seremos tales como Dios quiere que seamos. Así es. Bueno, hay otra parte de la Biblia que vamos a ver ahorita. Ahorita vamos a ver esta donde habla sobre la ley. Para aclarar otro poquito más ahí. Y todavía, aparte también de los judíos, hay sectas que también todavía quieren mantenerse en la ley. ¿Sí saben quiénes son los adventistas? Los adventistas quieren todavía mantenerse en la ley. Por eso dicen que no es el domingo, sino que es el sábado. Que ellos tienen que respetar el sábado. Que porque eso es lo que marca la ley y que así tiene que ser. Que porque es una ley perpetua
para siempre, así lo dicen. Pero también la circuncisión es una ley perpetua para siempre. ¿Por qué no se hace? ¿Y por qué el apóstol San Pablo dice ahí que no? Porque ese es el antiguo, eso Ya ya no. pasó el antiguo. Eso ya pasó. Pero ellos se aferran ahí. Ah, ok. Ah, caramba, ya nos volvemos tarde. Ok, si entendieron entonces ustedes ya. No hay que ver, de todas maneras hay que seguir la segunda parte así. Está muy complejo, ¿no? Lo que les digo que está complejo, pero si lo entendemos bien. Porque empezamos con lo de qué, lo que empezamos. El Antiguo Testamento, Mateo, Romanos. Con lo que empezó este tema. Romanos 5:12. Ahí empezamos, ahí arrancamos. Hoy se fue el tiempo muy rápido, ¿eh? Una hora y media. Sí. Más, casi. ¿Va a ir a misa ahorita, suegro?